Vivía en las garras de la locura. Cuando, cuando uno, fíjense, antes de llegar a los grupos, yo antes de llegar a los grupos, yo no sabía lo que me pasaba. O sea, yo vivía en las garras de la locura y no me daba cuenta, pues no sabía que estaba mal. Yo no sabía, yo no sabía por qué hacía ciertas cosas, por qué mi vida iba, o sea, un caos en mi vida era, ¿no? Yo me recuerdo que en mi mente yo criticaba a la gente, desde que yo estaba niño no me gustaba a mí la vida que yo llevaba, este, pero yo no sabía lo que me pasaba, ¿no? Yo sentía nada más que no encajaba en la vida y yo me sentía que... Y llegó un punto donde yo decía, bueno, ¿y para qué llegué a esta vida? Pues no sé para qué me trajeron mis padres. Es más, en alguna ocasión yo creo que reclamé por qué me trajeron, ¿no? Cuando me regañaban, ¿por qué me trajeron esto? Y yo no sabía de los grupos hasta muchos años después. Para ir a un psicólogo en aquellos años, pues era como, la gente lo tomaba como a broma, como ir a un loquero, ¿no? O sea, ¿estás loco o qué para que vayas a un psicólogo? En aquellos años no se usaba eso. Eh, Parece. no se usaba eso. Entonces, y yo así vivía, pues yo nací así como un animalito, pues nomás a la buena de Dios. Y sin saber emocionalmente qué era, qué había o cómo estaba yo. No, no, nunca me puse a pensar en eso. Entonces, aquí hay una pregunta. Cuando dejé de gobernar mi vida y comencé a obedecer aquello que me estaba destruyendo, ¿cómo comenzó eso? O sea, ¿cuándo empezó eso que empecé a obedecer aquello que me estaba destruyendo? Como empecé yo a tener envidia, a empezar a tener esos ataques de ira, esos enojos sin control, a criticar a la gente, a no gustarme la vida que yo llevaba. O sea, ¿cómo empezó eso? Yo no me di cuenta, fíjense. Por ahí yo escuché una vez una reflexión de una ranita que decía que si la rana la metes al agua y luego le prendes fuego, la rana no se da cuenta de que hasta que ya está a punto de morir, hasta que el agua ya empieza a hervir, entonces ya se da cuenta y entonces ya quiere salir, pero ya es demasiado tarde. Sin embargo, dice que si la metes al agua cuando está hirviendo, pues la rana salta, o sea, se va. Entonces, así pasó con mi vida. Yo no me fui dando cuenta cómo mi vida se fue distorsionando, sino hasta que ya no sabía qué hacer con mi vida. O sea, yo estaba viviendo así, aunque es un poco duro este tema de en las garras de la locura, pero si nos ponemos a pensar realmente, pues sí, yo vivía así, ¿verdad? Un poco medio deschavetado. Pues no nada más tú, compañero. También Mónica. Fíjate que hoy fui con mi esposo a vender un alambre que tenía aquí en la casa, ¿verdad? Y iba tan enojado porque él no quería ir, ¿verdad? Y yo le dije, es que tenemos que limpiar ese patio, y estaba tan enojado y todo el camino se fue bien enojado, ¿verdad? Entonces, me encanta el programa, compañeros, porque yo descubro muchas cosas de mi vida. Cuando él le miré su cara de malestar, de esa neurosis, de que no quería ir y que vivía enojado con todo lo que le decía y cualquier comentario que yo hacía lo rechazaba, ¿verdad? Entonces me fui a mi niñez, ¿verdad? Y me recordé, yo siempre viví en esa locura, porque viví con dos padres neuróticos, ¿verdad? Y luego convivía yo mucho con mi hermana la mayor, que también tenía mucha neurosis. Yo constantemente vivía con ella y mi hermana y su esposo se ponían a pelear, y luego mi cuñado me preguntaba, Moni, ¿quién crees que tiene la razón? Y yo decía, no puede ser, yo tengo que decidir. Él es mi cuñado y lo quiero mucho, pero ella es mi hermana, ¿verdad? O sea, yo sentía tanta culpa de verlos que estaban peleados y de verle su cara de enojo, y igual con papá y con mi mamá, ¿verdad? De ver ese cara de enojo y yo sentir esa culpa. Una niña de 6, 7 años, que son los primeros recuerdos que yo tengo, ¿verdad? Y sentir esa culpa porque los adultos que están a mi alrededor están con una neurosis horrible, ¿verdad?
Entonces la niña va creciendo con esa culpa de que yo tengo que hacer algo para que ellos se sientan bien, para que yo me sienta bien, porque si yo no me siento bien, ellos no se sienten bien, y aquí es una casa disfuncional, una familia disfuncional, ¿verdad? Entonces, esto que pude observar hoy, dije que esto yo siempre lo sentí, un descontento, un temor, una frustración, pero sobre todo mucha culpa, ¿verdad? Porque las personas están enojadas, y pues uno no tiene culpa de lo que las personas traen en su mente, ¿verdad? Eso me dice el programa. Tú eres responsable nomás de lo anterior, pero ¿cómo trabajo esa culpa que a mí me agarra cuando los demás tienen esa carota de enojo, ¿verdad? Porque yo pienso que es por mí, que yo lo provoco, que yo hago que las personas estén así, ¿verdad? Y aquí me dicen, no, tú no eres culpable de cómo reaccionan los demás, ¿verdad? Entonces yo crecí siendo esa niña que tenía muchas culpas, mucho temor a que se fueran a pelear. Mi papá era alcohólico, uno de mis hermanos mayores también. Entonces, yo siempre estaba como a ver qué va a pasar, ¿no? A la expectativa. Se va a pelear él con él o le van a decir algo, o sea, me sentía muy insegura. A pesar de que estaba en casa, me sentía muy insegura por los adultos que me rodearon. Entonces, un niño que crece sin cariño, sin seguridad y sin reconocimiento, pues se vuelve una persona enferma mental y emocionalmente. Y eso fue lo que me llevó a vivir en las garras de la locura, ¿verdad? Presa de mis propias emociones, sin saberles poner nombre a mis sentimientos, sin saber expresar lo que sentía. Fíjate cuántos años para que yo identificara esa culpa que yo siento cuando veo que alguien está enojado, ¿verdad? Y si yo no estuviera en este programa, pues yo no pudiera ni siquiera darme cuenta de eso, que eso viene de la niñez, ¿verdad? Entonces, en el día de hoy, yo no puedo regresar a la niñez y componerla, pero sí puedo trabajar en eso que yo sentía en ese momento, ¿verdad? Cuando yo sentí esa culpa, es mi culpa que él tenga esta manera de reaccionar. Y entonces me voy y miro a la niña, ¿verdad? Es lo que me dice el programa. Vete a tu niña y dile, no eres culpable de que los adultos reaccionen como van a reaccionar. Y en el día de hoy yo tampoco soy culpable, ¿verdad? Cada uno de nosotros es responsable de sus pensamientos, sus sentimientos y sus acciones, ¿verdad? Entonces, mirar eso, ¿verdad? Mirar de dónde viene esa raíz de que yo reaccione así, ¿verdad? Con esa culpabilidad, con esa inseguridad, con ese temor de que le va a dar recio a la camioneta y nos vamos a tener un accidente, ¿verdad? Todo eso viene de la niñez, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me han enseñado aquí, a ir a detectar de dónde vienen todas esas emociones, todos esos sentimientos, todos esos pensamientos que a Mónica me llevaron a la locura a través de la ansiedad y la depresión, que fue con lo que yo, los síntomas que me trajeron aquí a las comunidades, ¿verdad? En el 2006 me diagnostican con una depresión severa, con una ansiedad generalizada. Entonces yo, la verdad, me sentí perdida cuando me dijeron que era una enfermedad mental. Yo dije, y de pilón hasta 2, no me podían haber mandado nomás una. Como siempre me toca lo peor, yo dije, hasta de 2 enfermedades mentales juntas me mandó Dios, ¿verdad? Y le echaba la culpa a Dios, fíjate, porque Él era el que me había enfermado, ¿verdad? Y pues no, fui yo con mi manera de percibir la vida desde la niñez, de una manera errónea, ¿verdad? Y ese segundo paso nos habla de eso, ¿verdad? Que lo que está mal en las personas que padecemos de las enfermedades mentales y emocionales, pues es que en algún punto de nuestra vida empezamos a percibir de una manera errónea, ¿verdad? De una manera errónea la mente se tuerce. En el primer paso nos dice que pues todos crecimos, Dios nos dio una mente sana, una manera de dirigir la creatividad, la imaginación, ¿verdad? De una manera sana. No nos resentimos, no nos enojamos, nos peleamos con los amiguitos, los hermanos, y al otro ratito ya estamos contentos, ¿verdad? Nuestra imaginación la usamos para cosas buenas, nuestra mente la usamos para cosas buenas, pero algo pasa en el transcurso que nos volvemos personas hipersensibles, ¿verdad? Y esa mente la empezamos a usar para cosas que no deben que se vean, nos empezamos a autocastigar. Eso fue lo que le pasó a Mónica, se empezó a autocastigar con el temor, con la preocupación y con la tristeza excesiva, ¿verdad? Y pues eso a la larga me pasó una fractura
donde ya mi cuerpo dijo, no, hasta aquí, ya no más locura, porque yo estaba en el grado, compañeros, de que ya no podía salir de la casa. Yo estaba encerrada, me daba mucho pánico salir, me daba mucho pánico que se llegara la noche, me daba mucho pánico irme a dormir porque yo pensaba que me iba a morir. Yo decía, no, es que esto es algo que yo no lo, es algo, una fuerza superior a mí con la que yo ya no puedo. Yo sentí que mi mente se fue así como como algo rápido corriendo, ¿verdad? Y yo ya no la pude dominar, ya no la pude alcanzar, ya no la pude detener, ya no la pude controlar, ¿verdad? O sea, se me salió de mis manos, se me salió de mi control, y yo decía, pues esto ya desde aquí que viene solo la locura. Yo tenía pánico que me llevaran a un hospital psiquiátrico, porque yo decía, ahí me van a encerrar, porque esto no le pasa a la gente. Esto que yo estoy viviendo, no sé de dónde vino, cómo vino, por qué está conmigo, solo sé que yo ya no puedo funcionar como un ser humano, ¿verdad? Y me recuerdo que yo llevaba a la niña con mi hermana, mi hija que yo tenía de 6 años, la llevaba con mi hermana, y yo decía, yo ahora le voy a decir a mi hermana que le entrego a mi hija, que ella se haga cargo de ella, porque yo tenía miedo que yo pudiera atentar con su vida de mi hija, porque yo pudiera atentar con mi vida. Afortunadamente sus pensamientos no venían a mi mente, pero yo tenía mucho miedo de eso. Yo decía, y si me da la locura y le quito la vida a mi hija o me la quito a mí, mejor le voy a decir a mi hermana que ella ya se quede con ella, pero todos los días algo dentro de mí me decía, nomás hoy, Mónica, nomás hoy, esfuérzate, levántate y lleva a la niña con tu hermana para que ella la lleve a la escuela. Y mi hermana me la recogía, y era bien triste, compañeros. Era bien desesperante no saber qué hay dentro de ti, qué se descompuso, cómo se descompuso, por qué llegaste hasta el suelo donde estás, ¿verdad? Donde ya no quieres comer, no te quieres bañar, no quieres hacer nada, todo lo que te parecía agradable, lo que te parecía hermoso, los sueños que yo tenía se desaparecieron, todo se fue de mi vida cuando dijeron que a mi madre le quedaban 3 meses de vida, ¿verdad? Yo no pude soportar esa idea, no pude soportar la decisión de mi Padre Celestial, que decía que Él era el que tenía la última palabra, ¿verdad? Y yo, llena de ira, de coraje, de resentimiento, le decía, pero ¿por qué? ¿Por qué le mandas esa enfermedad a mi mamá? Mi mamá es la persona más buena del mundo, más generosa del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué esa enfermedad? ¿Verdad? Yo no aceptaba su decisión de Él, no aceptaba que yo tuviera la pareja que yo tenía, no aceptaba que yo estuviera viviendo lo que estaba viviendo. Me sentía sola, me sentía triste, me sentía siempre enojada, siempre frustrada, con mucho terror de todas las cosas que van a pasar, y esa mente que Dios me había dado para que la usara para crear cosas buenas, cosas productivas, empezaba a crear puras catástrofes y puras tristezas y puras desilusiones y puras frustraciones. Y yo decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Es que no va a haber un día en que digan, Mónica, ya está bien, le pasa una cosa y le pasa otra, y parece como que yo venía en una escalera así, ¿verdad? Dando vueltas, golpeándome en todos los escalones, porque me pasaba una cosa y otra y otra y otra y otra. Y yo decía, es que ya quiero que se acabe esto. Pero yo tenía pánico de morirme, compañero. Yo no me quería morir, pero quería que se acabara esa manera de sentirme, porque yo me iba a dormir con la ilusión de sentirme bien, y en los sueños tenía esas pesadillas y esa sensación igual que cuando estaba despierta, de que hay algo dentro de mí que no está bien y que me duele y no puedo funcionar como cualquier persona despierta, sentir lo mismo. Entonces, compañeros, para mí haber estado en esa psicosis mental, pues era vivir en las garras de la locura, ¿verdad? Donde gracias a Dios pude salir de ahí, gracias a que alguien me llevó el mensaje de que había un programa de 12 pasos que me podía ayudar a sacarme de las garras de la locura, ¿verdad? Ese mensaje a mí me llegó a través de una persona de Neuróticos Anónimos, y allí encontré por qué Mónica estaba mental y emocionalmente en el fondo del abismo, ¿verdad? Porque yo tenía muchas expectativas de las personas que me rodeaban, y esas expectativas no se cumplían, y yo quería que se cumplieran. Era muy exigente conmigo, ¿verdad? Al igual que con todas las personas de mi alrededor. Me llené de pánicos, de temores, mire todos los traumas que yo había vivido desde la niñez hasta la adolescencia. Y cuando yo escribo ese 4º paso, compañeros, yo digo, ¿cómo no me iba a sentir como me sentía? Si yo tenía como una lista de 30
traumas que había vivido, ¿verdad? Cuando yo llego aquí a las agrupaciones y me dicen, si lo que tú estás viviendo es muy fuerte y necesitas de un profesional, también puedes consultar a los profesionales, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos no está peleado con los profesionales de la salud. Si necesitas algo especialmente para trabajar todo esto, hazlo, ¿verdad? Y pues yo, como sigo las sugerencias, me fui con una psicóloga y le dije, tengo una lista de traumas. Y cuando se la enseñé, decía, Mónica, no lo puedo creer, ¿cómo sobreviviste a tanta experiencia negativa en tu vida, callada, sin compartir, sin hablar, sin decir qué era lo que sentía, qué era lo que pensaba? Entonces tuve que ir trabajando de uno por uno, compañeros, de uno por uno esos traumas. Cuando llegué al final de los traumas, me acuerdo que ese tiempo yo tenía que viajar a México y le dije, ¿sabes qué? Que uno de mis traumas es viajar yo sola, que no vaya mi esposo, que no vaya alguien de mi familia, ¿verdad? Y en ese tiempo yo iba a ir sola. Y me dice, pues esta es la oportunidad para vencer ese trauma, ¿verdad? Porque los temores, compañeros, no se van a ir nomás diciéndole a Dios, Dios, quítame el temor de esto, ¿verdad? No, Él te lo va a remover si es su voluntad, si tú accionas, ¿verdad? Si tú nomás dices, quítamelo y no haces nada, pues no va a pasar nada. Dios se mueve si tú te mueves, ¿verdad? Fue lo que me enseñó la madrina. Entonces yo decía, madrina, pero no hay otra manera de enfrentar los temores. Hay de temores en el cuarto paso, hice esa lista de esos traumas que yo les estoy comentando y por eso tomé la decisión de ir con un psicólogo, porque yo ya estaba preparada con la información de mi vida que yo quería sanar, ¿verdad? Y el programa me ha ayudado bastante, compañeros, a ir sanando muchas cositas. El psicólogo me ayudó su parte y ustedes me ayudan también otra parte, ¿verdad? No puedo decir que solamente el programa me ha ayudado, no puedo decir que solamente los compañeros me han ayudado, no puedo decir que solo la psicología, porque ha sido una mezcla de todo eso que me ha dado ese bienestar, ¿verdad? Esa alegría de vivir, ese entusiasmo por ayudar a los demás, esa energía de querer hacer todos los días algo para ver qué puedo compartir con los compañeros, ¿verdad? Esa Mónica que estaba muerta en vida, en la depresión, en las garras de la locura, se empezó a convertir en otra persona. Se empezó a convertir en una persona que tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Nadie puede ser feliz si no tiene un propósito en la vida, compañeros. Nos morimos de ansiedad, de locura, de tristeza, de depresión, de ira, porque no hay nada que te motive. Pero cuando tú agarras algo que le pones tu energía, tu amor, tu entusiasmo y te enfocas en eso y cada vez quieres compartir más y quieres saber más y quieres ayudar más, y eso te va dando esa alegría de vivir, ¿verdad? Yo hoy vivo sola, mi hija ya no vive con nosotros, mi esposo casi siempre está en el trabajo, yo constantemente estoy sola, pero yo no me siento sola, compañeros. Cuando a mí me dio esa depresión, yo estaba rodeada de mi gente, de mi hija, de mis compañeros de trabajo, de toda la gente que me quiere. Yo me sentía completamente sola. Algo dentro de mí era como un vacío, un hueco que no me hacía sentir bien, fuera donde fuera, comprara lo que comprara, comiera lo que comiera. Yo sentía eso feo dentro de mí. Hoy en día, aunque me coma un taco de frijoles con queso que me encanta, lo disfruto y le agradezco a Dios, ¿verdad? Gracias por este taco de frijoles con queso, ¿verdad? Porque es algo que me gusta, que me fascina y ya no estoy, no, pero es que ¿por qué yo estoy comiendo frijoles con queso, ¿verdad? Esa era la actitud de Mónica en el pasado, ¿verdad? Y hoy en día es de agradecimiento, ¿verdad? Gracias Dios por lo que me estás dando, gracias por el trabajo, gracias por mi hija, gracias por mi esposo, gracias por esta agrupación, gracias por cada uno de mis compañeros que me acompañan cada día, ¿verdad? Porque eso hace que mi vida sea diferente. Que Mónica pueda decir que un día estuvo en las garras de la locura y que salió de ahí, y que voy reparando todavía esas partecitas chiquitas de mí cada día aquí con ustedes en nuestras reuniones que tenemos en todo este Zoom aquí con el compañero, ¿verdad? Así que pues gracias por la invitación, compañero. Gracias por compartir conmigo en esto, ¿verdad? En creer en esto, porque no es fácil, porque en un momento te da como nervios de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque es algo incierto, no sabes. Pero el escuchar, ya cuando empezamos a hablar del programa y de los principios y de la vida misma, pues ya yo me empiezo a relajar, porque así me pasa cuando me invitan a compartir en algún lado. Al principio estoy nervioso, ya después se me va quitando, pero en este proyecto que es nuevo, que es diferente también, entonces pues
no sé lo que va a pasar, pero solo Dios sabe. En el libro, bueno, fíjense, dice que Jesús llegó a un lugar por el mar, ¿verdad? O por el agua llegó, y al bajarse dice que allí en ese había un cementerio. En ese lugar había un cementerio. Y había un ser inmundo, dice, y que la gente de ahí lo amarraban y que se reventaban las cadenas. Entonces, dice que vivía un ser inmundo en un cementerio y pasaba de tumba en tumba, pasaba de sepulcro en sepulcro. Y cuando Jesús llega, dice que corre a donde está Jesús y se le hinca y le dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, pues, ¿cuál es tu nombre? Dice, no tengo nombre porque somos una legión. No somos uno, somos una legión, somos muchos. Y entonces Jesús dice que le saca a todos los demonios y les dice, pues échanos, danos otros cuerpos, pues. Y los manda a unos puercos, y esos puercos se van a un barranco y ahí mueren. Bueno, y entonces este hombre después es libre. Después la gente que lo mira, ya, porque después dice ahí que cabal, quiere decir ya en su sano juicio, ya lo mira la gente y le da miedo aún por todo lo que él era, ¿verdad? Pero dice que sí puedes llegar a ser libre. Entonces, cuando él habla acerca de pasaba de sepulcro en sepulcro, quiere decir que pasábamos de locura en locura, pues. Que pasábamos de la envidia al orgullo, a la soberbia, a la crítica. Pasábamos de sepulcro en sepulcro y no sabíamos lo que nos pasaba. Creíamos, pues así es la gente. Además decíamos, pues así soy, ¿y qué? El que le guste bien y el que no, pues también, ¿verdad? Y pensamos que estaba bien. Éramos prepotentes, éramos soberbios y decíamos que teníamos carácter, fíjate. Es que tengo carácter, ¿verdad? Pero era una falacia, pues. Fíjense que yo llego a una agrupación de 12 pasos hace como 20 años y el detonante, la razón por la que yo empecé a buscar ayuda es porque llega un punto en mi vida que no puedo, que ya no puedo más, ¿verdad? Que mi vida llega a ser un completo caos. Para mí lo más preocupante era no tener paciencia a mis hijas chiquitas, ¿verdad? Yo sentía, compañeros, ganas de salir del trabajo, cansado. Mi esposa me aventaba una niña en los brazos y yo sentía ganas de aventarla a la azotea, aventarla. Y eso, y otras cosas que empiezan a pasar ahí cuando trato de enseñarlas a usar la bicicleta, a jugar tenis. Yo no pude enseñarles. Yo jugaba tenis bien y no pude enseñar a mis hijas porque me desesperaba tanto la impaciencia. Que llegó un momento en que escucho en el trabajo a un compañero de trabajo que me dice que tenía un compañero de cuarto, rentaban otro cuarto en el mismo lugar, un muchacho y su esposa, y me cuenta él que el siguiente día que su amigo estaba en la cárcel, me empieza a platicar que la esposa del muchacho se fue a trabajar, era enfermera en la noche, y él se quedó cuidando al niño y no paraba de llorar y se desesperó tanto que lo apretó al niño de 9 meses y lo afectó para toda su vida, espina, dorsal, cerebro, todo, compañeros. Y ese día me pasó por la mente lo mismo. O sea, qué fácil un neurótico, una persona que no tiene paciencia, que no tiene control de sí mismo, puede hacer una estupidez como esa. A mí no me extrañó cuando me estaba platicando, porque supe yo en ese momento que somos, a veces somos locos, sin estar encerrados, ¿verdad? Que somos locos, pues es locura andar pensando estupideces todo el día, es locura el no tener sosiego, es locura de estar en un lugar y querer estar inmediatamente en otro, es locura de llegar a un lugar y quererte regresarte inmediatamente, todo eso es locura, compañeros. Y yo cuando llego a esa agrupación de neuróticos anónimos, en el que yo decía, la gente tiene miedo afuera de escuchar neurótico, porque
porque van a decir, este está loco, pero realmente estamos locos, compañeros. O sea, no hay de otra. Aquí estamos, yo reconozco que es locura vivir de esa manera, querer controlar a las personas, obsesivamente va a querer controlar a las personas o adueñarnos de las personas. Mi mayor sufrimiento, compañeros, como lo dice por ahí la literatura, fue no saber cómo relacionarme con las personas. Para mí, el día que esa novia se fue el dolor más grande de mi vida, inclusive más que el de un ser querido. ¿Por qué? Porque esa persona todavía iba a andar por ahí, pero ya no iba a poder yo estar con ella. ¿Se imaginan nada más la locura? Y ahora, compañeros, yo que aprendo a decir que cuando alguien se va, agradecido con esa persona, ¿verdad? Que Dios te ayude y no como que vea tiznar tú quién sabe qué porque ya no quiere estar conmigo, ¿verdad? Porque yo me quería hacer dueño de las personas, ¿verdad? Y siempre vivir con esa culpa, compañeros, por lo que hice o dejé de hacer, de no poder vivir, ¿verdad? De que ya pegué el grito y al siguiente día en el trabajo estar con la culpa de querer ir a abrazar a mi hija, compensar con regalos, con algo por algo que hice. Una locura, compañeros, es andar detrás de una persona, siguiendo con el GPS, ¿verdad? Con el celular, donde anda, con la desconfianza. Es una intranquilidad que no se me desea a nadie, ¿verdad? Llegó un momento en mi vida que yo no sabía, yo podía estar en un lugar que yo quería conocer, quería estar por primera vez, y compañeros, haz de cuenta que me pasó de noche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis pensamientos, porque mi mente no me dejaba estar ahí presente, siempre metido con el pasado o futurizado, ¿verdad? O siempre pensando si voy a poder tener lo que quiero, si me va a ir bien, voy a seguir haciendo lo mismo, mi mismo trabajo, y realmente, aunque yo creo que yo le pedí a Dios que me dara, que me diera un mejor trabajo, pero qué bueno que no me lo dio, compañeros, porque se imaginan alguien que yo quería una posición que ahora gracias a Dios la tengo, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, qué bueno que no me la dio, porque yo no hubiera sabido, yo sentía ganas de abofetear, de arrastrar, de desgreñar al que estaba entrenando, ¿verdad? ¿Cómo iba yo a poder ser un buen líder? Yo no podía tener una conversación, compañeros. Para mí lo más difícil era comunicarme con los demás, porque yo sentía que a veces yo podía platicar, a veces amanecía sin ganas de hablar con nadie, sin poder, aunque quisiera, aunque tuviera que comunicarme en mi trabajo, no sentía ganas de hablar con nadie, no podía comunicarme. Para mí me daba terror que me dijera mi jefe, vamos a ir a manchar, a platicar hablar de trabajo o algo, compañeros, yo no sabía qué decir, ¿verdad? Por eso yo cuando llego a esa agrupación, pues me dio tanto gusto, ¿verdad? Pero luego llegué a una agrupación y seguí la misma locura, porque yo me sugerí, como ya era tan listo, pues yo me sugerí el programa como yo quise. Al escuchar yo dije, compañero, por eso yo no estoy de acuerdo en que no se permita, en aquella agrupación no se permitía hablar de Alcohólicos Anónimos, de ninguna literatura, eran Eróticos Anónimos que no fuera de la agrupación. Y por ahí decía que sugerido esto, sugerido lo otro, pero yo nunca supe qué iba a pasar si lo tomaba sugerido. Yo aprendí con un compañero, con mi padrino, que sí, es sugerido, pero te vas a aventar de un avión sin paracaídas, ¿verdad? Así que tú sabes si lo sigues tomando sugerido. Y eso es lo que no aprendemos, compañeros, fuera de donde no nos permiten escudriñar o ir a la fuente, porque cada agrupación puede interpretar como quieran, ¿verdad? Pero porque eso nos va a limitar ir a la fuente y realmente yo puedo interpretar de manera diferente y a lo mejor de la persona que yo lo puedo entender mejor que la persona que me hizo ese libro, ¿verdad? Entonces, que hizo ese libro de esa comunidad. Entonces, para mí, yo creo que yo seguí en locura por 17 años más hasta que llegué con un padrino que me permitió y que me guió con el programa, no con sugerencias, no con los 12 pasos de donde viene, ¿verdad? De los originales. Entonces, por eso, compañeros, yo creo que locura, pues a veces hasta en la agrupación seguimos con la locura, tratando de
de creer que con escuchar, de con ir a la tribuna es suficiente, ¿verdad? Ese sustituto que nos dice por ahí la literatura, que es la participación, esa pues no suena muy agradable, pero realmente, compañeros, con el tiempo se disfruta y realmente yo creo que podemos dejar de vivir un poco en la locura cada vez menos y disfrutar un poquito de la alegría que nos puede dar el día de hoy, el presente, el estar aquí. Gracias, gracias, compañero. Bueno, fíjense, a veces uno justifica lo que uno hace, justifica lo que cualquier situación que uno está haciendo mal y a que a la gente no le gusta. A veces nos reclaman en nuestras casas o en el trabajo, tenemos problemas con la gente, pero pensamos que nosotros estamos bien. Y en realidad yo nunca me puse a pensar, oye, yo estoy actuando bien o las personas están equivocadas. O yo estoy equivocado. Nunca me puse a pensar en que yo estaba bien. Yo no me di cuenta cómo mi forma de ser, mis juicios, mis actitudes empezaron a desviarse, a salirse de control. Y entonces, cuando sucedía algo que yo hacía mal, yo siempre lo justificaba con algo. Y entonces, este tipo de cosas lentamente iba destruyendo las relaciones con las personas a mi alrededor. Y yo pensaba que yo podía controlar esta situación. Yo decía, yo puedo controlar eso. Por ejemplo, con la bebida, yo decía, bueno, pues yo lo dejo cuando yo quiera. Y luego, cuando llego a los grupos, decían, pues a ver, ¿quiere? Y no pude dejarlo. Y yo decía, pero ¿qué pasó conmigo? Si yo me creía muy inteligente. O sea, ¿cómo es que esto empeoró tanto que no me di cuenta cómo? Y no solamente con eso ya fue el colmo, pero con la forma de ser, con los juicios, con las actitudes, cómo eso se fue distorsionando y llegó a un punto en donde pues realmente yo no sabía cómo llevarme bien con la gente, yo no podía tener relaciones sanas con las personas y yo no me daba cuenta de eso, sino que hasta que todo empeoró y entonces me vi solo, cada vez más solo. Desde que yo era niño siempre me sentí solo y llegó un punto en donde me sentía muy solo, ¿verdad? Y yo no sabía qué hacer con mi vida. O sea, ¿cómo es que llegué a tanto, pues? Y yo no sabía de los grupos, o sea, en ese tiempo yo no sabía. Yo escuchaba que en Alcohólicos Anónimos había ahí, pero llegaban ya los que estaban en la calle, ya los que estaban ahí, pues ya tirados ahí por años, y los recogían y se los llevaban ahí, y entonces empezaban a hablar malas palabras y que ahí te maltrataban si llegabas, y yo decía, no, pues yo no. Yo todavía me creía así como, todavía así bien de la High Society, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo a llegar ahí? No, hombre, olvídese. O sea, eso no estaba en mi mente. Pero ya con el tiempo, bueno, ya con el tiempo, yo me di cuenta de que algo estaba mal en mí. Empecé a intuir que algo había mal en mí, ¿verdad? Y entonces fue cuando pues empecé a ver si a lo mejor necesitaba ayuda. Pero yo no sabía antes qué pasaba. Y fíjate, yo cuando llego a neuróticos, pues me doy cuenta que un defecto muy grande en mí es la ira, ¿verdad? Entonces yo me justificaba que estallaba en ira y aventaba patadas y golpes y gritos y majaderías y malas palabras y todo, ¿verdad? Insultaba, y después decía, es por tu culpa, le decía a mi esposo, es que mira lo que tú hiciste, o a mi hija también, es por tu culpa, mira lo que hiciste, por eso yo me comporto como me comporto, ¿verdad? Pero en realidad aquí en el programa nos dice no. Su manera de actuar solamente es su responsabilidad de usted, ¿verdad? Y mientras tú no llegues a esa aceptación, pues poco nada puedes hacer en ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego a las agrupaciones, yo ya como que tenía una ligera sospecha de que era iracunda, ¿verdad? Pero cuando mi esposo me decía, me descomponía más. Es que al iracundo no le pueden decir que es iracundo porque se descompone peor. Porque no lo aceptas, ¿verdad? Cuando tú no aceptas algo que tú eres, te va a incomodar, te vas a enojar, te vas a frustrar. Pero una vez que tú aceptas lo que tú eres, pues sí, pues esa soy yo, ¿no?
Ahora cuando mi esposo me dice, es que es bien difícil de tener una conversación contigo acerca de cierto tema, ¿verdad? Le digo, sí, cierto, tienes razón, ¿verdad? Y antes él me decía eso y yo me descomponía y quería tener yo la razón, ¿verdad? Y ahora le digo, sí, es cierto, tienes razón. Y él se queda como, ¿qué? Le gané en este tema, no lo puedo creer, este era tema de discusión, ¿verdad? Entonces, mientras uno no llegue a la aceptación de cuáles son los defectos que lo descomponen a uno, pues poco o nada puede ser, ¿verdad? Por eso el programa dice que son 12 pasos para trabajar cualquier situación, defecto, obsesión, confusión, situación que estás viviendo ahorita, pérdida, duelo, todo comienza con un primer paso, ¿verdad? Cuando yo llego al 6º paso con la madrina, me dice, Mónica, todos los días vas a observar los defectos que practicas, ¿verdad? En el 4º paso descubrí que la ira era nomás la puntita del pastel, ¿verdad? La cereza en el pastel, pero que había muchos más defectos, ¿verdad? Eso lo descubrí escribiendo mi 4º paso. En el 5º paso, la madrina me reafirmó, tienes la ira y aparte estos otros más, ¿verdad? Dijo, pero ahora en el paso 6, si realmente estás dispuesta a convertirte en otra persona para poder vivir una vida espiritual plena, pues entonces el resto del programa te va a ayudar, ¿verdad? Para convertirte en otra persona. Cuando yo llegué a las agrupaciones, yo no me quería convertir en otra persona. Yo quería que se me quitara la ansiedad para ayer y que se me quitara la depresión, ¿verdad? Y ir a continuar con mi vida que yo tenía planeada, porque yo tenía mis planes antes de que todo esto se cruzara en mi vida, ¿verdad? Y pues no fue tan fácil, compañeros. La depresión y la ansiedad no se desaparecen de un día para otro, y menos si no te pones a accionar en el programa, ¿verdad? Entonces ya en el paso 6, la Marina me dice, todos los días observa tu mente, porque muchos comportamientos nacen en el pensamiento, igual que la enfermedad de la locura empieza en la mente, ¿verdad? Entonces todos los días tenía que apuntar en un cuadernito por 3 meses. La crítica, la envidia, la ira, la conmiseración, la queja, la renegadera, la venganza era una de mis que yo constantemente estaba practicando. Yo si no me hubieran puesto a trabajar en este paso 6, compañeros, yo todavía dijera que nomás tengo la ira y la pereza y la soberbia, pero los demás no. Pero cuando nos pasan esa lista de todos los defectos de carácter y los empiezo a analizar, digo, Dios mío, ¿cuántos defectos hay en el paso 7? ¿Estás verdaderamente dispuesto a que Dios te libere de estos defectos? Sí, estoy dispuesta, porque ya le dediqué 3 meses a trabajar esto, ¿verdad? Entonces empezamos, ¿cuál es el defecto más grande? Y a dar el primer paso, ¿verdad? Yo no puedo con este defecto, es muy fuerte este comportamiento en mí, solamente un poder superior a mí me puede ayudar. Dios, yo no puedo, tú sí puedes, te lo entrego a ti, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es tu voluntad de que me lo arranques o lo duermas, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Si no es tu voluntad, pues tendré que seguir batallando con esto, pero yo por mi parte, ¿qué voy a hacer para trabajar este defecto, ¿verdad? Entonces, así es como a mí me ha ido ayudando poco a poco, compañeros, los pasos. Por eso es tan importante que los conozcamos, y no nomás que los conozcamos, que hagamos lo que tenemos que hacer en cada paso, ¿verdad? ¿En qué momento tú te diste cuenta de que había grupos? ¿O cómo es que supiste de los grupos? Pues fíjate, yo cuando dejo de trabajar porque estaba viviendo la ansiedad severa y la depresión, yo trabajaba en un salón de belleza. Y en ese día mi cuñada me dijo, por favor ven a ayudarme al salón porque tengo bien harta gente y estoy yo sola. Y le dije, no, yo no puedo. A mí me da la ansiedad, yo me quiero ir corriendo, ¿verdad? Decía Víctor ahorita, estás en un lugar y te quieres ir a otro, estás en otro y te quieres ir, ¿verdad? Llegas y ya te quieres ir, todavía no te vas y ya quieres estar allá, ¿verdad? Esa era la ansiedad de Mónica que traía. O sea, no, yo no puedo, me agarra la desesperación y me pongo bien mal. Me decía ella, nomás ven a ayudarme, nomás a cobrar y a barrer. Y luego pues dije, bueno, pues aunque sea para ganarme algo de dinero, mi esposo no estaba trabajando, yo tampoco. Le dije, pero en el momento que yo me sienta mal, yo me voy. Me dijo, sí. Ya cuando estaba ahí, me dijo, mira, esa señora nomás quiere que la peines, ayúdame. Y luego ya dije, bueno, pues nomás es un peinado. Ya le pregunté a la señora, ¿y para qué es la situación que se quiere peinar? Y me dice, es que hoy es el velorio de mi esposo, mañana lo vamos a enterrar. Pero yo la miré tranquila, así como bien, y yo dije, esta señora se ve que no quiere a su esposo. Y luego yo le dije, ¿y cómo era la relación con ustedes? Y me dice ella, era una relación muy buena.
Y yo me quedé, pero pues no está sufriendo, no se está desmayando, no anda toda así como yo estaba, ¿no? Tirada por las calles. Y me dice, yo estoy en un programa de 12 pasos que se llama Neuróticos Anónimos y mi esposo también estaba en el programa. Y nosotros teníamos una excelente comunicación. Y luego le digo, oiga, ¿y allí qué? Dice, no, pues ahí las personas que tienen ansiedad, depresión. Y dije yo, señora, dígame dónde está eso para ir. Pues es que yo tengo mucha ansiedad y mucha depresión. Y me dijo, ve, allí estaba como a 3 calles de donde estaba el salón donde yo trabajaba. Pero como en ese tiempo, en el 2006, no se oía tanto de las agrupaciones. Yo buscaba en el internet, buscaba en el doctor me había referido a un grupo de esos, pero decía, pero ¿dónde están esos grupos? ¿Cómo es que la gente llega ahí, verdad? Y por la gracia de Dios, esta señora me pasó el mensaje. Antes de eso, ¿tú te imaginabas que había algo para salir? No, fíjate que no. Cuando el doctor me dice que mi enfermedad es mental, que no hay nada de la medicina que me pueda curar, que solamente los ansiolíticos y las pastillas para la depresión solamente son muletas, que no te curan, que tienes que ir a un grupo donde tu manera de pensar se reprograme, o sea, que empieces a pensar de una manera diferente a como piensas, porque eso es lo que está enfermo, ¿verdad? Y si te tomas la pastilla 20 años y tu manera de pensar sigue igual, pues vas a seguir con la misma enfermedad, ¿verdad? Pues yo no sabía que había esos lugares. Yo escuchaba en el radio en aquel tiempo a la doctora Isabel, donde hablaban como de, yo me imagino hoy que es como Coda o Lanón, porque decía, pues que las personas que están viviendo así, esto y esto, que si hay esperanza, ¿verdad? Y pasaban así unos temas más o menos similares aquí como los que tenemos nosotros. Yo decía, pero ¿dónde están esos lugares? ¿Dónde la gente aprende a lo que piensa y lo que siente? Porque yo ni sabía qué era lo que, no sabía ponerle nombre a mis sentimientos. Pero ¿Nunca te imaginabas antes de que un día ibas a estar en un grupo? No, yo nunca pensé, porque yo siempre era de las personas que cuando iba yo a la escuela, yo quería que nadie me viera, que nadie supiera que yo estaba ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo llego la primera vez a ese grupo de Neuróticos Anónimos, me recuerdo que era un sábado, como a estas horas, y yo llegué así como que nadie nos mire, y cuando abrimos la puerta de ahí, mi esposo me acompañó, yo sentí como, híjole, que bajo he caído, así sentí yo. Como que era una derrota. No, ¿cómo puede ser posible que la Moniquita haya caído en eso tan bajo? O sea, yo sentía como, no sé, como si anduviera bien borracha y me hubiera ahí vomitado y miado y todo lo que dicen los compañeros. Yo así me sentía y yo no tenía eso, pero mi interno decía, es a lo peor que has llegado, Mónica, ¿verdad? Porque no sabía de qué se trataba esto. Yo también cuando llegué, yo también me daba vergüenza entrar al grupo por primera vez porque sí me sentía así, hasta dónde he llegado, o sea, esto es lo peor, pues pensaba que allí estaba lo peor de lo peor. Sí. Y me daba vergüenza entrar. Todavía cuando yo llego al grupo, entré al grupo, todavía estaba de día, todavía había, no se metía completamente el sol, todavía hay un poquito de sol, como en estos tiempos todavía el sol está a esa hora y yo entré, iba entrando a la puerta de un grupo de AA y yo miraba para todos lados para que no me fuera a ver alguien, porque pues ahí vivían cerca familiares de nosotros, amigos, conocidos de años, y cómo me van a ver que yo ya entro a un grupo, pues, o sea, era algo terrible. Pero yo no sabía, nunca me imaginaba lo que era. Así que vamos a preguntarle también a nuestro compañero, ¿cómo supiste de un programa de 12 pasos? Yo supe, fíjese que yo empecé a buscar información por el internet. En aquel tiempo era bien complicado, era difícil encontrar información. Ahorita está al alcance de tus dedos, ¿verdad? De tu mano, con un celular. En aquel tiempo era complicado, era difícil. Era como por ahí, por casualidad, vi yo ahí en el internet las caritas que tienen Neuróticos Anónimos. Y usted se identifica y yo me identifico con todas. Así que aquí no hay de otra, de aquí soy. Pero por ahí comencé yo a acompañar a mi hermano primero a Alcohólicos Anónimos. Pero en cuanto supieron que no era alcohólico, me hicieron para afuera, ¿verdad? Y ahí empecé a conocer yo y me empezó a gustar, empecé a saber a tener nociones de que había algo que me pudiera ayudar. No estaba seguro, ¿verdad? Por ahí comentabas que nosotros creemos que estamos bien, ¿verdad? Antes de llegar a una ocupación, antes de esa locura de creer que
que si las cosas fueran como yo las pienso, este mundo sería perfecto, ¿verdad? Y así era yo recuerdo que me la pasaba tratando de encontrar información como libros de autoayuda, de que me pudieran permitir cambiar. Era como tener un despertar espiritual, como todos esos motivadores, como que yendo a un lugar de esos y saliendo ya ibas a salir ya alivianado, que cambió tu vida y ya escribes un libro y que ya está bien acá. Y incluso yo era tan metiche que, porque como yo leía, daba consejos a las personas, o me pedían consejo, y yo inmediatamente quería que hicieran lo que yo les decía, ¿va? Y me enojaba porque yo decía, no, pues es que pues déjala, ¿va? Si no te... así, compañeros, se imaginan nada más dando consejos a una persona que con una locura, y entonces empieza esa locura. Cuando entro yo a la agrupación, se me complica mucho porque para mí ese ser superior, yo desconfiando de Dios, yo me acercaba a Dios por medio de la Virgen María, por todo lo que vi que hizo mi papá, su infidelidad, sus mentiras, todo. Yo decía, pues yo no confiaba en Dios. Entonces, complicado ese llegar a la agrupación, pero fíjense que luego, llegando después de 17 años, me doy cuenta que me dice el padrino, pues es que no te tienes que tragar todo eso en el segundo paso, ¿va? Y yo no sé en qué momento, pero Dios llega a nuestras vidas, compañeros, y bueno, pues la manera de llegar, yo cuando llegué por primera vez a esa agrupación, yo quería dormir afuera, compañeros, un día antes de que empezara la reunión, porque yo sentía que ahí estaba seguro, ¿va? De que no lo hice como debiera ser, pues bueno, ya fue cosa mía, ¿va? Pero para mí también, yo no quería que nadie supiera que estaba en una agrupación de locos, decía, ¿va? Pero aún entrando, fíjense, ya estando en esa agrupación, llegó momentos en que yo llegué a sentirme medio bien, llegar a pensar que yo no necesitaba eso, ¿va? Que para mí era pérdida de tiempo estar ahí, que yo no necesito de eso, que yo estoy bien. El autoengaño de nuevo, después de terminarse esa nube rosa, y pues vuelve, después regresaba con peor que como había llegado, ¿va? Entonces esa manera, yo creo que ahorita es bien fácil. Ahorita yo creo que estamos privilegiados. Yo creo que nada más tener cuidado con la información que obtenemos, ¿va? De lo que buscamos, pero todo está... Tenemos estas reuniones virtuales, ¿verdad? Que antes nunca nos imaginamos. Entonces, pues esa es la manera de que llegué yo a una agrupación y que super educativa. Bueno, voy a dar lectura a solamente un pequeño texto del libro de Alcohólicos Anónimos, gracias. Y mientras les voy a ir diciendo qué libros nosotros vamos a usar. Como les digo, estas reuniones van a ser de estudio, pero en las primeras 3-4 reuniones vamos a tener este tipo de reuniones de introducción, de compartimiento de compañeros, y ya después vamos a comenzar con el estudio. Y el estudio que vamos a llevar básicamente va a ser con el libro de Alcohólicos, con los libros de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Podemos citar otras fuentes también, no estamos limitados aquí. Eso es lo bueno de esta reunión, que no estamos limitados en leer otras cosas que tengan que ver también para ayudarnos en los principios, ¿verdad? Pero entonces voy a leer esta parte, y los compañeros, si quieren comentar acerca de eso, está bien, y ya después vamos a abrir la reunión para que los demás compañeros también compartan. Bueno, capítulo 11, una visión para ti. ¿Qué edición es la que tienes en ese libro de doble? Tercera edición, dice. Ok. Dice aquí, capítulo 11, una visión para ti. Para la mayoría de la gente normal, beber significa cordialidad, compañerismo y una imaginación vivaz. Quiere decir liberación de las inquietudes, del aburrimiento y la preocupación. Esa alegre intimidad con los amigos y sentimientos de que la vida es buena. Entonces, el echarse unos tragos, ¿verdad? Es vivir la vida, o sea, es pasársela bien con los amigos, con la familia, para el desaburrimiento, para vivir la vida. Entonces, el beber no es malo para la gente normal, pero no así para nosotros. En esos últimos días de beber excesivo, se fueron esos placeres de antes, y es que tuvimos en algún momento esos placeres de beber como la gente normal. Se fueron los placeres de antes, eran solamente un recuerdo.
Nunca pudimos recuperar los buenos momentos del pasado y había un anhelo persistente de gozar de la vida como lo hicimos una vez y una dolorosa obsesión de que algún nuevo milagro de control nos permitiese hacerlo. Entonces añorábamos esos días de beber como la gente normal, de tomarnos unos tragos y pasársela bien, ¿verdad? Entonces esos días, si es que tuvimos, algunos de nosotros que no tuvimos esos días, pero hay personas que sí beben normalmente y después pueden gozar del alcohol. Y había para nosotros un anhelo persistente de gozar de la vida como en aquellos tiempos. Y que hubiera un milagro de control, un milagro de cómo controlar cuánto bebíamos. Siempre dice había un intento más y siempre había un fracaso más. Y en este caso, para las personas que no son alcohólicas, ¿verdad? Muchas veces tratamos de ser diferentes, de ahora sí voy a cambiar, ahora sí ya no voy a renegar o ya no voy a explotar en ira como antes, ahora sí. Y siempre había un intento más, pero siempre había un fracaso más también. O ya no me voy a arrastrar, ya no voy a ser tan rastrero, ya no voy a estar tan rogón, ya no voy a andar mendigando cariño como lo hacía. Y volví a caer otra vez. Y yo sabía lo que hacía, lo que pasaba y me sentía mal después, me sentía mal conmigo mismo. Cuanto menos nos toleraba la gente, más nos retirábamos de la sociedad y la vida misma. Ya en este punto ya éramos esclavos del rey alcohol o esclavos de la locura, ¿verdad? Porque es el tema del día de hoy. Ya éramos esclavos de esa locura. En temblorosos súbditos de su irracional reino. O sea, era una locura, pues, irracional, una locura. La fría bruma que es la soledad se asentaba sobre nosotros, ennegreciéndose cada vez más. O sea, esa soledad cada vez se hacía más negra. Algunos de nosotros buscábamos lugares sórdidos esperando encontrar compañía comprensiva y aprobación. O sea, buscábamos lugares donde hubiera mucho ruido. Esperando en un fin de semana a lo mejor podíamos ir a un antro donde había mucho ruido y esperando encontrar a alguien, compañía comprensiva. Y dice que de vez en cuando la encontrábamos, de vez en cuando encontrábamos eso, ¿verdad? Pero luego venía el olvido y el terrible despertar. Por ejemplo, imagínense una persona que no sabía qué hacer con su vida y toda esa locura de la que estamos hablando el día de hoy. Oprime nuestra vida y no sabemos qué hacer, es un caos en nuestra mente y volvemos a caer en lo mismo y otra vez en lo mismo y hasta cuándo se va a acabar esto y nos sentimos cada vez más solos. Dice esa soledad que se vuelve más oscura, ese vacío que se hace más grande dentro de nosotros y de vez en cuando dice encontramos lugares donde encontramos compañía comprensiva y aprobación de nuestras cosas, ¿verdad? Y a lo mejor llegamos a un lugar, un antro, y toda esa locura que traíamos nos tomábamos un trago. Los que éramos alcohólicos nos tomábamos un trago. Y sentíamos ese estado de bienestar, ese sentimiento emocional tan tranquilo que parecía que no pasaba nada. Y luego, imagínense, si me tomaba otro trago, pues iba a ser mucho mejor todavía. Imagínense como una olla de presión que está a punto de explotar, que cuando está cerrado ahí, ya está muy caliente. Ustedes los que han usado ollas de presión saben cómo. Tiene una valvulita que le abres y suelta todo la presión que tiene. Pues así sentía cuando me tomaba un trago. Sentía toda esa presión que yo sentía, se sentía un estado emocional. Y luego me tomaba otro trago y luego otro y luego otro. Y dice aquí, luego venía el olvido y el terrible despertar para enfrentarnos a los espantosos 4 jinetes. El terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Los infelices bebedores que leen estos párrafos van a comprender. O sea, imagínense, esto sucede con los alcohólicos, con los que son adictos a las drogas. Pero ¿qué sucede con una persona que no es, imagínense una persona neurótica, codependiente o una que está depresiva? Dice, en un estado de locura, por eso el tema era las garras de la locura, en un estado de locura, yo explotaba en ira. Cuando algo no me gustaba, cuando me sentía que se me empezaba a subir la sangre de abajo para arriba y llegaba al cerebro y explotaba en ira,
y decía cosas y hacía cosas que no necesitaba todo como el alcohólico toda la noche para después despertar y darme cuenta de esos espantosos 4 jinetes que dice ahí. Solamente fíjense, cuando yo explotaba en ira 30 segundos después y yo estaba como el borracho después de una noche de borrachera. Yo estaba con el terror, el aturdimiento, la frustración y la desesperación. Y decía, ¿cómo es que volví a hacer lo mismo? Y ahí me sentía mal conmigo, me sentía culpable, un sentimiento de culpabilidad inmenso. Y que quería llenarlo, o quería que, pues, en esos momentos muchas veces decía, pues, ¿para qué estoy en este mundo? De vez en cuando, fíjense, alguien que está seco, vamos a ponerle así, que deja de beber por un tiempo, en su mente va a pensar, no me hace falta beber. Ahora guardo más dinero, tengo más con qué gastar, me divierto con otras cosas. Y dice, como ex bebedor problema, que cree que ya pasó, dice, esa salida, dice, nos hace sonreír. Pero nosotros sabemos que es como un niño que sirva en la oscuridad para darse valor, como que se está autoengañando. Y ahí es donde viene este tema del autoengaño. Diciendo, queriéndose hacerse sentir que está bien, dándose como terapia solo, diciendo, no, pues estoy bien, o sea, estoy mejor que ahora cuando bebía. Y mira a la gente beber y le dice, pues ustedes beban, pónganse hasta atrás si quieren, pero yo ya no bebo. Pero en sus adentros dice, daría cualquier cosa por tomarse media docena de copas y salir impune con ellas. Eventualmente va a ser la prueba otra vez. ¿Por qué va a ser la prueba otra vez? Dice, porque no se siente feliz con la sobriedad que tiene. Entonces, ¿por qué vuelven a recaer personas? Porque están inquietos, irritables y descontentos. Porque no se sienten feliz con la sobriedad que tienen. Y por eso, fíjense, yo estuve pensando en esta reunión cómo necesito yo un espacio, un lugar donde yo pueda compartir esto con los demás. Donde yo pueda hablar de estas cosas. Porque yo estuve casi 2 años sin grupo y la verdad que esta locura que la que hablamos hoy regresó a mi vida. Problemas económicos, problemas en la casa, problemas emocionales, me sentía mal. Iba al grupo de vez en cuando y la verdad no me llenaba nada. Y por eso es que ahora yo decidí que yo necesito estar en esto. Bueno, dice, eventualmente va a ser la prueba otra vez. ¿Por qué? Porque no se siente feliz con la sobriedad que tiene. No va a poder vivir la vida sin alcohol o sin su codependiente. Y llegará el día en que no va a poder vivir la vida ni con eso, ni sin eso, ni con alcohol ni sin alcohol. Entonces dice, va a conocer como pocos la soledad y estará en el momento de dar el salto al otro lado. Va a desear que llegue el fin. Y de verdad, muchos de nosotros llegamos a ese tipo de locuras, ¿verdad? Ya, que se me acabe la vida, decía por ahí un artista, frente a una copa de vino. Bueno, nosotros hemos demostrado cómo salimos del fondo. Nosotros hemos demostrado cómo salimos del fondo. Y tú dirás, sí estoy dispuesto, pero se me va a condenar a una vida en la que seré bueno, así dice aquí, ¿verdad? No lo voy a decir. Aburrido, malhumorado, como algunas personas virtuosas que conozco. Sé que tengo que arreglármelas para vivir sin alcohol o para vivir sin estar explotando en ira cada rato. Pero ¿cómo le voy a hacer? ¿Tienen ustedes algún sustituto para eso? ¿Tienen ustedes algún sustituto? Dice aquí, sí, hay un sustituto y es mucho más que eso. Es la participación en la comunidad donde tú estés. O sea, hay que participar. Hay 3 cosas importantes que nosotros debemos de hacer para que nosotros podamos seguir adelante, que es apadrinarse, usar la literatura y llevar el mensaje. Son 3 cosas esenciales dentro de los grupos. Bueno, entonces si hay un sustituto para esa locura que puedas tener, dice aquí, es la participación dentro de tu comunidad. Allí tú vas a encontrar la liberación de las inquietudes
del aburrimiento y la preocupación. ¿En dónde? En los grupos. Ahí tú vas a encontrar la liberación de las inquietudes, del aburrimiento y la preocupación. Tu imaginación, dice, va a encontrar estímulos nuevos. Y lo mejor de todo es esto, fíjense, tu vida, dice, por fin va a tener un significado. O sea, por fin tú vas a encontrar para qué tú viniste a este mundo. Por fin tú vas a encontrar para qué tú fuiste mandado a este mundo, la misión por la que tú fuiste mandado. Por fin tu vida va a tener sentido. Los años más satisfactorios de tu existencia están por delante. Eso nosotros encontramos dentro de la comunidad y también tú lo puedes encontrar. Así es que bienvenidos. El día de hoy este no es un grupo, como les decía, es solamente es un grupo, es una reunión, pero no estamos nosotros afiliados a ninguna comunidad, solamente estamos tratando de estudiar el programa de 12 pasos. A ver, ¿quieres comentar algo? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué página leías, compañero? 111, el capítulo 11. Capítulo 11. Fíjate que cuando decías, ¿estás dispuesta? Sí estoy dispuesta, ¿verdad? Pero se me va a condenar a estar siempre en un grupo para estar recuperada. Yo decía, no, es una locura. Estar 2 horas sentadas para un ansioso, eso es un infierno, estar sentado, ¿verdad? Yo decía, porque yo tenía la obsesión por el tiempo, compañero. La obsesión por el tiempo, de que no, es que yo si no hacía algo, sentía como que estoy perdiendo el tiempo, o sea, esto no me está produciendo nada, no estoy haciendo nada. Te decía, 2 horas perdidas ahí sentadas y todos los días. Te decía, no, es que se me va a condenar a ya no estar yo, a ser libre de mi propia vida, ¿verdad? O sea, tengo que depender de la madrina, tengo que dar un servicio, tengo que estar en la comunidad. Pues ese es el sustituto, ¿verdad? Que me dicen, si quieres dejar la depresión y la ansiedad, pues eso es algo que nosotros te podemos sugerir, ¿verdad? Pero como dijo el compañero Víctor, pues yo pensé, nada, pues que nomás la sugerencia es si lo quieres hacer, ¿verdad? Pero no, si quieres sentirte bien, eso es lo que te tiene que hacer, ¿verdad? Involucrarte en ese grupo, participar, llevar el mensaje, ¿verdad? Dejarte guiar, porque yo llegué muy rebelde. Todo lo que me decían, yo decía lo contrario. Yo me acuerdo cuando tú decías, si vas a coordinar tienes que estar 15 minutos antes. Y decía, ¿por qué voy a estar 15 minutos antes? Hasta las 7 yo coordino y hasta las 7 llego y no les hablo antes. Entonces, esos alcohólicos son bien exagerados con su puntualidad, ¿verdad? Pero yo sabía que todo lo que te sugiere es para que vayas creando hábitos nuevos, ¿verdad? Para que seas responsable, para que ya tengas todo listo, para que no andes a las carreras, para que te enseñes a ser una persona confiable, para que te enseñes a ser organizada con el tiempo, ¿verdad? Fíjate ese detallito, 15 minutos antes. Ah, no, pero el rebelde llega y quiere hacer lo que le dicen. Él quiere hacer lo que él quiere, no lo que le dicen. Y para todo la contraria, ¿verdad? Esa era yo. Pero aquí me dijeron, Mónica, si estás con tu mente cerrada a lo que aquí se te sugiere, pues no vas a lograr nada. Tu vida no va a cambiar, tu mente no va a cambiar y vas a seguir nomás hablando en la tribuna, pero con la misma enfermedad toda la vida, ¿verdad? Nunca vas a llegar a la recuperación si estás en esa resistencia de la que nos habla el programa, ¿verdad? Deja de resistirte a las cosas, abre tu mente, deja que entren nuevas ideas, nuevas maneras de ver cómo puedes salir del problema en el que te encuentras, que para mí en ese tiempo era la ansiedad y la depresión. Nada más rapidito, yo creo que para este tema, yo creo que para una persona tan egoísta que lo que menos que quiere dar es participar en la comunidad, dar un servicio, que es lo menos, ¿verdad? Lo menos que está uno dispuesto, con todo ese egoísmo con el que llegamos. Para mí ahora yo creo que qué mayor satisfacción puede tener el ser humano que extenderle, ayudarle a alguien que ha sufrido tanto como nosotros a salir del hoyo en el que se encuentra, ¿verdad? Yo creo que eso es el propósito que todo ser humano debiera encontrar para mí en lo personal, ¿verdad? Pues eso sería. Gracias compañeros, gracias. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón rojo de abajo. Es gratis.